Mi infancia transcurre en el campo, a 18 kilómetros de Carmelo. Y el desafío está que ahí no hay feriados, no hay sábados, no hay domingos. Yo a los 18 años empiezo a trabajar en una obra de construcción de Uruguay. Cuando fui a cobrar el primer sueldo pensé que se habían equivocado porque era mucha plata para mí. Ahí yo estaba de novio, con ella me puse de novio a los 17 años. La conocí a ella y a su hijo Ignacio, que su papá cuando ella quedó embarazada los abandonó. Es una cosa que pienso mucho a menudo, que la felicidad no está en el tener, sino que está en el ser. Yo era un tipo muy delgado, siempre sufrí bullying porque está el trauma del gordo y está el trauma del flaco, que a veces no se entiende. Y yo tenía el trauma del flaco, pesaba 56 kilos en ese entonces. Era complicado estar conmigo porque era un tipo que me levantaba a las 6 de la mañana, me dormía a las 12 de la noche y los sábados y los domingos en vez de salir quería descansar. No estaba para nadie. Si querés saber cómo me crié en una zona rural, con muy pocos recursos, a hoy en día postularme de alcalde de una ciudad, te lo cuento en el siguiente video. Bueno, Dayton, buenos días. Contanos, ¿cómo recuerdas tu infancia en Carmelo? ¿Cómo recuerdo la infancia? Bien, yo en sí la infancia no la paso en Carmelo, la paso en el campo. Soy nacido en Carmelo. Mi infancia transcurre en el campo, a 18 kilómetros de Carmelo, relativamente muy cerca. Y bueno, una infancia relativamente feliz, con amigos, con la escuela, a la cual que me gustaba mucho ir, que me quedaba cruzando la calle y una infancia muy linda. ¿Cuáles son los valores que sientes que aprendiste en una comunidad rural? Bueno, valores, el hecho de la palabra, de cumplir con la palabra, que eso es muy importante para mí, ¿no? El valor del respeto, el valor de la puntualidad, el valor de estar siempre, poder ayudando al otro también, ¿no? ¿Qué más sentís que se aprende de haber vivido en una zona más rural? Te deja el sello de que tenés que poder con todo, ¿no? Porque en el campo no sabes con qué te vas a topar día a día, ¿no? Es algo muy loco porque a veces sin saber nada, pero con lo que te enseñan tus padres, tus hermanos o quien tengas alrededor, tenés que aprender a hacer de todo. Y eso es lo que te saca a flote en el día a día, ¿no? ¿Recuerdas alguna experiencia que nos quieras contar? Y hay que hacer de todo. Mis padres al principio eran vitivinicultores, había que cortar la uva, había que sacar las ramas de la poda, había que hacer el vino. Ya no se pisaba el vino, sino que había una máquina moledora a mano y bueno, teníamos que moler eso. Después venía toda la parte del trasiego del vino, de la estación, de que el vino no se picara. Y bueno, después pasaron a la parte de agricultura y empezaron a criar ganado. ¿Qué tan involucrado estabas en esas actividades? ¿Cómo era un día a día? Y el día a día era, desde la infancia, era, bueno, levantarse, la escuela era de 10 de la mañana a 15 y era llegar de la escuela, merendar algo y salir a trabajar, digamos, a ir a recorrer el ganado, a arreglar alambrados y, bueno, todo lo que lleva lo que es el campo, ¿no? ¿Cuáles piensas que son los desafíos que toca enfrentar en una familia rural? Desafíos, y el desafío está que ahí no hay feriados, no hay sábados, no hay domingos y el desafío está todos los días y no sabes cómo se puede plantear porque en el día es muy sorpresivo un día en el campo, puede pasar cualquier cosa, puedes terminar haciendo lo que sea y bueno, a veces no tenés ni las herramientas para hacerlo y tenés que ingeniártelas y hacerlas igual y bueno, ahí te enseña mucho. Me gusta esto que estás contando. ¿A qué edad comenzaste vos a trabajar? ¿A qué edad comencé a trabajar? En el campo no hay edad para trabajar, ¿no? Empezás de que vas a la escuela, siempre ayudando un poquito a papá, un poquito a mamá, un poquito a los hermanos, siempre tratando de colaborar, ¿no? Pues cuando uno sale de la escuela, si tiene la posibilidad de salir a estudiar o no, o uno la elija, ahí uno empieza a trabajar más activamente, ¿no? Es como que ahí toma la responsabilidad del trabajo. Es ahí cuando toma la responsabilidad del trabajo y ahí empezamos a trabajar, digamos, en serio y por parte de uno. ¿Qué sientes que te dejó el hecho de empezar a comprender mejor lo que es trabajar desde esa temprana edad? Y te genera lo que hablábamos hoy, el tema de los valores, ¿no? El tema de sentirse autosuficiente, de sentirse que podés hacer cosas, de lo que podés brindar, de que no todo viene de arriba, que si no es por uno las cosas a veces no llegan, porque mis padres, si bien no vengo de una familia muy pobre, pero tampoco una familia pudiente, pero eso me ayudó mucho a crecer y a querer siempre un poquito más y a querer soñar, ¿no? A ser un loco soñador, como me defino yo. ¿Desde cuándo empezaste a soltar la parte laboral? En una parte empecé un tiempo a los, digamos, 15, 16 años, trabajando en empresas de servicio de agrícola. Era con el vecino enfrente. Al principio andaba en un tractor, cuando se cosecha allá en Uruguay. Digamos, se tolvineaba, que es el que recolecta lo que la máquina cosecha, y después pasé a andar en la cosechadora, ¿no? Ahí fue donde me empecé a desenvolver ya siendo menor de edad, ¿no? ¿Qué te dejó a ti esta experiencia de una
pérdida tan temprana en relaciones? Bien, yo, si bien hablábamos recién del tema laboral, yo a los 18 años empiezo a trabajar en regla, digamos, empiezo a trabajar en una obra de construcción de Uruguay, que eso es lo que hablamos, lo que te enseña el campo, en meterte en todo y no tenerle miedo a nada de lo que pueda venir. Y en esa obra en construcción, a nivel mega, todas partes del mundo, más que nada en Uruguay, que es un país muy chico, son sueldos muy grandes. Cuando fui a cobrar el primer sueldo pensé que se habían equivocado porque era mucha plata para mí, dije yo me pagaron de más y no, era lo que era un sueldo en realidad, ¿no? Y bueno, ahí yo estaba de novio con Cintia, con ella me puse de novio a los 17 años, ¿no? Y la conocí a ella y a su hijo Ignacio, que su papá cuando ella quedó embarazada se los abandonó. Y bueno, Ignacio tenía 2 años en ese momento. Yo trabajaba en la obra después a los 18 y mi pensamiento no era tan profundo. Tenía una vida como más volátil, donde iba por el lado de la plata, que la plata era lo que iba a solucionar todo. Y bueno, teniendo 20 años, el 24 de agosto de 2012, despierto una mañana, una tormenta muy grande, rayos, lluvia, y a las 5:35 de la mañana, antes de ir a la obra, recibo una llamada de Cintia que había tenido un accidente, ella misma me llamó, tuvo un accidente de tránsito, bueno, llegaron a ir a buscarla con la ambulancia, llevarla a un centro de Carmelo y posteriormente, después de varias cirugías, ella fallece a las 10:30 de la mañana de ese 24 de agosto. Y bueno, vos decís, yo el día antes la había visto a ella y a los dos, porque no vivíamos en el mismo lugar, yo vivía en la zona rural de Juan González y ella en la radial de Conchillas, que es un pueblo que se llama allá. La había visto el día antes y no nos dimos ni un beso ni un abrazo, porque estábamos enojados y al otro día no la pude ver más en la vida, ¿no? Y ahí es cuando decís que es una cosa que pienso mucho a menudo, que la felicidad no está en el tener, sino que está en el ser, de cómo podríamos haber sido, de ese último beso, de ese último abrazo y de lo de efímera que es la vida, porque estaba una tarde donde los vi a los dos, donde la vi a ella y al otro día ya no la vi más. Y eso es algo que se te derrumba y esa es la vida, ¿no? ¿Cuál piensas que es el legado que te deja esa? El legado que me deja ella era una mujer muy especial, la cual vivía tanto para su hijo como su hijo para ella, vivía tanto para mí como para su familia, para su trabajo, su sueño que era ser enfermera. Se había recibido hacía 2 meses y todavía no había conseguido trabajo porque recién le habían entregado el título hacía una semana. Ella trabajaba en una panadería y el accidente lo tiene volviendo de ese trabajo de noche. Y el legado que me deja ella es de nunca darse por vencido, ¿no? Porque ella laburó mucho, cuidó a su hijo, cuidó su casa, cuidó todo y de un día para el otro ya no estuvo más. Y cada paso que doy, cada cosa que pienso, a veces pienso mucho en ella, de lo que dio y no lo pudo conseguir, que ella se merecía lo mejor del mundo. Y la vida te lleva, digamos, a un tipo de 20 años, como tenía yo en ese momento, de decir para dónde agarro, ¿no? Yo hoy en día pienso que ojalá en ese momento me hubiese encontrado un Dayton con toda esta experiencia de hoy en día, que me hubiese podido ayudar y hubiese sido todo más fácil, ¿no? Pero fue golpe tras golpe tras golpe tras ir aprendiendo. Tengo un amigo, un jefe que se hizo muy amigo mío en esa obra. Yo tuve licencia médica obviamente por lo que pasó. Me habían dado 2 semanas, me lo encuentro a él a la semana y me dice, me gustaría que el lunes vayas a trabajar. Digo, mirá que tengo una semana más. Me dice, a mí me gustaría que el lunes estés allá. Le comento a mi mamá me dice, me parece bien, porque capaz que te distraes. Fue muy difícil el afrontar la mañana, el no tener los mensajes de ella, el poder ir a trabajar, ¿no? Y bueno, llegué esa mañana y llego, estaba trabajando y de quien hablo en este momento, que fue muy importante en ese momento, una de las personas muy importantes, porque dentro de todo está mi familia, mis amigos de ese momento, y me agarra y me dice, bueno, Dayton, me dice él, porque me dice Dayton, dice, acá tenés 2 caminos, o echás para adelante o el otro es para atrás, y si vas para atrás ya sabes a dónde vas a terminar. Y eso me generó un impacto tan grande que dije, no, esto es para adelante. Y ahí empecé. Obviamente no se construye de un día para el otro, no se olvida de un día para el otro. Al principio perdés una persona, al principio de los días la vas a pensar cada 5 minutos, va pasando el tiempo la vas a pensar cada 15 minutos, va pasando el tiempo la vas a pensar cada media hora. Y no voy a decir que es una herida que se sana, pero es una herida que se sabe llevar con el tiempo y que uno puede ser feliz, rindiendo el respeto y haciendo las cosas que uno quiere por esa persona, ¿no? No solo por esa persona, sino por uno mismo y por decir, bueno, yo estoy acá, estoy en la vida, esta es mi vida, yo por algo no me fui y ella sí, y bueno, yo tengo que construir lo mío. Hablemos de la parte laboral, o sea, ¿qué fue pasando a nivel de trabajo? A nivel de trabajo yo continúo en esa obra, como contaba, las obras se terminan, ¿no? Y bueno, la luché, sabía lo que quería, estas cosas te llevan a tener objetivos en mente y a seguir luchándola, tratando de pasar cada día y tratando de dejar lo mejor de cada uno, ¿no? Porque como te contaba, no sabes cuándo va a terminar, no sabes hasta cuándo va a estar, pero de vivir y dejar en el día a día algo en alguien que sirva,
y bueno, paso a ser fijo en esa obra en construcción que después se hace una fábrica, que siempre hablábamos con ella que era mi sueño de quedar ahí, ¿no? Y pasé 8 años trabajando ahí. Me di cuenta que no era lo mío, que si bien hacía algo que en lo que era muy bueno, pero no me gustaba. Y bueno, siempre quería un poquito más de la vida, ¿no? De vivirla. Y pasa eso, como te contaba, del fallecimiento de ella, entre todo. A los 3 años que pasa lo de ella, yo me caso con una chica que me ayudó mucho en ese entonces con la pérdida de Cintia. Nos casamos por querer y por otros motivos. Resulta que la relación no funcionó, fue todo muy apresurado. Creo que los dos estábamos muy confundidos, duramos muy poco. Nos separamos, como te decía, yo seguí con mi trabajo y hasta el día que eso me lleva, cuando me caso con ella, me lleva a irme a vivir a Carmelo, a la ciudad donde ahora me siento parte. Eso pasa en el 2015, del 2015 que estoy viviendo en Carmelo. Yo era un tipo muy delgado, siempre sufrí bullying porque está el trauma del gordo y está el trauma del flaco, que a veces no se entiende. Y yo tenía el trauma del flaco, pesaba 56 kilos en ese entonces, 2015. Hoy día peso 72. Llego a Carmelo cuando nos juntamos con ella a convivir y empiezo a ir a un gimnasio en Carmelo porque quería cambiar mi físico porque era algo que también me traía mucho para atrás. Y hablando con el dueño del gimnasio me propone ser socio de él porque se quería expandir y yo quería hacer algo. Ahí trabajaba de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y llegaba a las 6 a mi casa con una hora de viaje de la planta y quería hacer otra cosa, pues no podía estar quieto en casa. Y le digo que sí, invierto una plata, firmo el contrato por el local y resulta que al principio fue todo lindo, como una relación, como todo ese fervor y a lo último él termina frauduleándome, digámoslo por alguna, no sé cómo explicarlo, sin ser con una palabra, me termina cagando. Claramente, se me queda con plata, no pagaba ciertas cosas que había que pagar, había clientes que pagaba y él no los registraba, o sea que esa era la plata mía que se iba para otro lado. Llegó a dar pérdida en el gimnasio, tuve que sacar plata de mi bolsillo, de mi otro trabajo para poder cubrirlo hasta que un día dije que no iba más. Me comió la cabeza mal, decido irme de ahí, desprenderme del contrato de la inmobiliaria, caigo en depresión por ese fracaso, ¿no? Y bueno, pasé 3 meses en depresión, yendo a psicóloga, a psiquiatra. Antes pensábamos que ir al psiquiatra o al psicólogo era estar loco, hoy en día yo creo que es una herramienta que tenemos todos, que tendríamos que aprovecharla. Como le decía a mi papá de 70 años que tenía que ir a la psiquiatra, ¿no? Era medio difícil y bueno, el día que le cuento un domingo, me acuerdo como si fuese ahora, me dice, la verdad me parece excelente, dice, todos tendríamos que ir. Y bueno, eso fue algo que me impulsó a salir y a los 3 meses empiezo a ver en la ciudad de Carmelo que hacía falta algo que tenía que hacer después del horario de trabajo que yo tenía cuando llegaba a las 6 de la tarde y me empiezo a dedicar al entrenamiento al aire libre, el entrenamiento funcional. Tenía un auto y necesitaba una camioneta para poder trasladar las cosas hacia esa plaza pública donde comencé y comienzo en esa plaza pública con 3 pesas y 2 bandas elásticas. ¿Cómo se llamaba la plaza? Esa plaza pública se llama la Plaza de las Naciones de Carmelo o la Plaza de la Madre. Son 2 plazas juntas pero divididas por una calle. Y bueno, y ahí comienza, si ya había tenido la otra experiencia en el gimnasio donde vi que era lo que me gustaba, el tratar con la gente, el entenderlos, el cuidarlos, no solamente la parte física, sino la parte mental, porque la gente cuando llega ahí te comparte muchas cosas. No es que te va solamente a levantar, a hacer 10 repeticiones de 4 series e irse. Bueno, ellos te comparten la vida y eso es lo que te lleva a darte cuenta que estás en el lugar correcto. Empiezo en esa plaza pública, si bien era porque me gustaba y obviamente si hablamos por tema de dinero, eso me iba a ayudar también. La casa donde vivía no era mía y pensaba que donde metiera 15 alumnos en el mes ya cubría el alquiler de mi casa y bueno, era algo menos. Resulta que en el primer mes meto 32 personas, eso fue obviamente en el verano. Yo daba clases a las 7, a las 8, a las 9 y a las 10 en esa plaza pública y bueno, en verano obviamente que era más fácil ir allá. Y como empiezo a sentir todo el apoyo de la gente y cada vez era más, se iba sumando más gente, bueno, eso me obliga a alquilar un local donde me hace dejar la casa donde yo estaba y consigo un local donde podía tener el gimnasio y vivir ahí mismo, ¿no? Era todo pegado. En ese momento entonces estabas dedicándote al 100% a eso. No, en este momento yo estaba con los 2 trabajos. Yo me levantaba todos los días a las 6 de la mañana, de lunes a viernes, me iba a la planta, llegaba 17:45 a mi casa, me cambiaba y ya después tenía clase de gimnasia. Que quien te dice que terminaba a las 11 de la noche, llegaba a mi casa, cenaba, me bañaba y al otro día a las 6 de la mañana de vuelta para la planta, ¿no? Eso fue en la época de la plaza. Después me mudo a ese local, mi vida sigue siendo la misma, ahí estoy de novio de vuelta, con una muchacha muy buena persona, pero más chica que yo. Y bueno, esto también hay que tener un balance entre el trabajo y la vida personal, que a veces no es fácil, a veces hay que aprovechar el momento. Yo tenía 27 años ahí
Y bueno, y ella me dice que no era la vida que ella quería, sino que ella quería salir, quería disfrutar la vida, y yo en ese momento no se lo podía dar. Y le dije si me podía esperar un año, que yo podía dejar de trabajar en la planta y afirmarme ahí, y me dijo que ya no quería esperar más, y bueno, nos separamos. Y todo este proceso te lleva a conocer a muchas personas y a perder a otras también. De cada paso vamos aprendiendo. Eso es lo que yo trato siempre de recolectar, de lo que pasa bueno aprender, y lo que pasa de lo otro también. Abro ese local, resulta que explota lo que es el gimnasio, y seguro ella era complicado estar conmigo porque era un tipo que me levantaba a las 6 de la mañana, me dormía a las 12 de la noche, y los sábados y los domingos en vez de salir quería descansar. No estaba para nadie. Pasé 3 años en simultáneo, ¿sí? Haciendo lo mismo. Pero a los 8 meses de alquilar ese local, con los 2 trabajos, me puedo comprar mi casa. Y ahí, de cero, hago el local donde es el gimnasio, y en la parte de atrás tengo mi casa. ¿En qué momento fue que surgió esta idea de postularte como alcalde en Carmelo? ¿Qué me lleva? Te voy a contar algo que no lo sabe mucha gente, pero un día estábamos tomando un helado en Nueva Palmira, que es una ciudad vecina de Carmelo, hace muchísimos años. Yo estaba con esta chica que te contaba recién, cuando arranqué con lo del gimnasio. Estaba mi papá, mi mamá, una de mis hermanas, somos 4 hermanos, y ella. Y yo le dije, un día yo voy a ser el alcalde de Carmelo. Y quedó ahí. Hoy en día, que estamos finalizando 2024, yendo para 2025, al vivir en una zona rural, bueno, la salida que teníamos era ir a Carmelo, ¿no? Era la zona de salir, de diversión, de ir a pasar. Y Carmelo era una ciudad que tenía todo. Tenía turismo, tenía vida nocturna, tenía vida diurna, tenía atractivos por donde lo miraras. Y hoy, en este año y a la edad que tengo, no hay nada. No queda absolutamente nada. Es todo no hay iluminación, no hay limpieza, no hay calles cuidadas. Está todo muy degradado, ¿no? Y entonces yo creo mucho en el servicio hacia la gente, del poder ayudar. Y un día, subiendo un reel en mi Instagram sobre el Día de la Salud Mental, que es el 10 de octubre, lo veo una persona de allá, una chica que ahora es mi amiga, que le digo le tengo que decir que es mi hermana mayor porque si no se enoja, y decide llamarme y reunirse conmigo por el tema de salud mental para hacer escuchas activas, porque la gente allá está media cansada del psicólogo, del psiquiatra, que como decía hoy está bien ir, pero como que lo toman muy formal, entonces quieren algo más informal. Y me plantea de hacer, ella tiene una ONG, ella trabaja para personas que tienen pocos recursos, y me plantea hacer una sala de escucha activa. Empezamos a charlar, le dije que me encantaría, y ella está armando un proyecto para una candidata del departamento de Colonia, el proyecto de gobierno, y un día le cuento, la verdad que mi sueño sería ser alcalde de Carmelo. Y me dice, vos me estás mintiendo. Me dice, no, le digo, te estoy hablando en serio. Dice, estamos buscando a alguien y nos vamos con el perfil y vos tenés el perfil. Y me dice, ¿por qué querés ser el alcalde? Y le digo, porque esto alguien lo tiene que cambiar, porque alguien tiene que entrar a la alcaldía y dejar de trabajar para su partido, dejar de trabajar para cada uno por interés personal y trabajar para la gente. Y poder volver a ser ese Carmelo que teníamos antes, ¿no? Que eso es lo que me lleva y es el querer que tengo hoy. ¿Cuál es ese sueño que tienes para esa comunidad de Carmelo? Si llegases a ser elegido. El sueño es devolverles esa ilusión de tener el Carmelo que tenían antes, de tener iniciativas y que nadie se interponga en el medio, de ayudarlos a que Carmelo vuelva a ser la ciudad como hacía que era antes, con todo el movimiento, con turistas argentinos, turistas brasileños, turistas de todos lados, y que sea una ciudad que reflote y que la gente siempre pueda vivir mejor de eso, ¿no? Que todo trae fuentes de trabajo y todo el que llega va a ayudar al almacén, va a ayudar a la farmacia, va a ayudar a todo lo que es la comunidad, ¿no? Para ir cerrando, ¿qué mensaje le darías a alguien que está en su punto más bajo? Decirle a esa persona que a veces lo que nos limitan son los miedos, o pensar mucho de dónde venimos lo que nos puede limitar. Yo soy un chico que me crié en el campo, como decía, con no muchos recursos, ¿no? Con no mucho dinero. Yo siempre pongo la comparación de que antes de entrar a trabajar en la construcción yo iba y miraba y necesitaba un desodorante, pero necesitaba un par de championes, entonces tenía que elegir qué me podía comprar, o una cosa u otra. Y después, cuando empecé a trabajar, ahí tuve recién otra calidad de vida, ¿no? De poder darme un gustito, si bien no va por la plata, pero poner en balance a eso. Y el mundo es de los que se atreven, dejar el miedo atrás, de por qué va a pensar el otro, ¿no? Porque a veces miramos mucho qué van a pensar el otro, qué va a decir los demás. No, la vida es de nosotros. Los demás que hablen o que digan cosas de nosotros, solamente podrían hablar si el día que nosotros nos morimos van y se entierran con nosotros. Ellos han hablado toda una vida de nosotros. Si yo mañana me muero, esa persona va a seguir su vida. Entonces a mí no me tiene que interesar lo que diga esa persona o lo que diga el otro. Tengo que luchar por lo mío. Y si estoy en un punto muy bajo, tengo que ver que tengo un mundo lleno de posibilidades. A uno nos va a costar un poquito más, a otro nos va a costar un poquito menos, según donde estemos parados. Pero siempre la que nos va a jugar en contra, que es la más mala con nosotros a veces, es la mente. Y nos va a poner todo un panorama de pensamientos, siempre lo negativo, que es lo que nos va a hacer sentir la parte de la víctima, la parte del dolido, pero tratar de elegir los otros y saber que hay posibilidades de salir adelante. Y como yo, que soy un loco,
que soy un chico que viene de abajo, que si salí adelante, si fui todo el camino superando estos momentos y pudiendo lograr sueños que he tenido en la vida, todos podemos hacerlo, porque todos tenemos las mismas herramientas para llegar ahí. Y como te digo, ojalá hubiese tenido un Dayton Faccini ese día, donde se me desmoronó el mundo, pero hoy soy un agradecido que gracias a eso, no gracias a que ella haya fallecido, sino gracias a lo que pasó, que hoy en día tengo claro que hasta una muerte tiene una explicación, hoy gracias a eso soy lo que soy. Y cualquier persona puede llegar a ser lo que quiera hacer en este mundo. Muchas gracias, Nico. Gracias por el tiempo. Si te resuena mi historia, te invito a que des clic en el enlace que está acá abajo y nos vemos muy pronto. Gracias y que estés muy bien.